Bienvenidos a nuestro ejercicio número 39 de la derivada por definición, donde vamos a tener ahora la función de arcoseno de x. Muy bien, lo primero que vamos a hacer para darle solución a las inversas de la trigonométrica siempre es, vamos a tomar una letra, en este caso yo voy a tomar u, y la vamos a igualar a nuestra función. En este caso tenemos arcoseno de x. Vamos a igualarlo, arcoseno de x. Muy bien. Entonces, el próximo paso es siempre aplicar a ambos lados la contraparte que tengamos de arcoseno de x. ¿Cuál es la contraparte de arcoseno de x? Seno de x. Sabemos que arcoseno de x es la inversa del seno. Entonces, lo que vamos a hacer, le vamos a aplicar seno a ambos lados. Entonces, nos quedaría seno de u de este lado. Recuerden que en ecuaciones lo que aplicamos de un lado lo aplicamos de otro. Entonces, de este lado tendríamos seno, abrimos paréntesis, de arcoseno de x. En este lado se permanecería lo que sería seno de u, y de este lado seno se va a eliminar con lo que sería arcoseno. Como es la inversa, una es la contraparte de la otra. Entonces de este lado simplemente me quedaría x. Muy bien, entonces recuerden también por ecuaciones que todo lo que hacemos de un lado lo tenemos que hacer del otro para mantener la igualdad. Entonces si derivo de este lado, tengo también que derivar de este. Vamos a derivar de este lado y también de aquel lado. Entonces vamos a tener la derivada con respecto de x de seno de u, y también vamos a tener la derivada de x con respecto a x. Recordemos que poner el d dentro de dx es lo mismo que ponerle una comita arriba. Bien, pueden también expresar esto como seno de u con una comita arriba y x también con una comita arriba. Muy bien, entonces acá tenemos dos derivadas. Tenemos la derivada de seno de u y también tenemos la derivada de x. Fíjense acá que tenemos pues la fórmula de la derivada mediante la definición, donde tenemos, vamos a ponerle el número 1 al seno y vamos a ponerle el número 2 a lo que sería x. Donde vamos a tener entonces una función, vamos a ponerle f de x, número 1, que va a ser el seno de u, y vamos a tener una número 2, la cual vamos a tener f de x igual a x. Entonces, si le damos solución a esto, vamos a tener que la derivada de la primera, vamos a tener acá, la primera vamos a tener, sería f' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, que sería sustituir, bueno, en este caso tenemos u, sustituiríamos u más h, donde tenemos la u, entonces tendríamos seno de u más h, y le vamos a restar entonces el f de x, que en este caso sería seno de u menos seno de u. Muy bien, y todo eso lo vamos a dividir dentro de h. Esta sería pues nuestra primera derivada, y como derivada número 2 vamos a tener f' de x igual al límite cuando h tiende a 0. En este caso vamos a sustituir x más h donde tenemos x, abrimos un paréntesis, en este caso tenemos un paréntesis así, entonces donde está x ponemos x más h. Vamos a poner x más h menos x menos f de x, ¿verdad? Y f de x sería x dentro de h. Ahí está lo que sería el seno, la derivada del seno, la hemos resuelto en lo que sería nuestro video número 29. En el video número 29 de esta lista de reproducción, se lo voy a dejar tanto en la parte de acá arriba como también al final de los videos en la lista de reproducción, la cual esta nos daba como resultado coseno de x. Bueno, en este caso no va a ser coseno de x, porque tenemos seno de u, sería coseno de u. Muy bien, y esta de acá abajo ya sería fácil de solucionar. Podemos darle solución acá mismo. Fíjense que afuera lo que está multiplicado por 1 en los paréntesis, entonces podríamos borrar los paréntesis. Y acá nos quedaría x menos x. Esta x se va a eliminar con esta menos x. Nos va a quedar solamente h dentro de h. Entonces nos va a quedar el límite cuando h tiende a 0. De h dentro de h. Fíjense acá donde tenemos la h, dentro la h. Y si tenemos que h va a ser un valor, no importa cuál sea, pero estamos dividiendo dentro del mismo valor, que sería h. Entonces h dentro de h va a ser igual a 1. Entonces tenemos que la segunda derivada de nosotros va a ser igual a 1. Y que, bueno, la segunda y la primera nos va a quedar un valor. Entonces vamos a borrar un poquito acá para que nos quepa. Va a ser igual a coseno. Vamos a poner acá
coseno, en este caso de u. Y recordemos que siempre que hacemos la sustitución, ¿verdad?, que cambiamos por una variable, al conocer lo que es esa variable, tenemos que multiplicarla por la derivada de lo que tenemos en la parte de acá, del ángulo. Entonces lo vamos a multiplicar por u'. Entonces tenemos que la derivada del seno de u va a ser coseno de u por u' y que la derivada de x va a ser igual a 1. Entonces lo podemos sustituir en esta parte de acá. Muy bien, entonces tenemos que el coseno de u multiplicado por u' va a ser igual a la derivada de x. Recuerden que la derivada también podemos expresarla con una comita y acá la he dejado expresada. Recordemos que la derivada de x nos dio igual a 1, pero la voy a dejar expresada para que veamos al final pues cómo nos va a quedar la fórmula. Vamos entonces a despejar lo que sería u', entonces nos va a quedar u' va a ser igual a la derivada de x dividiéndose lo que sería el coseno de u. Recordemos una fórmula que hemos estado utilizando mucho, donde teníamos que el coseno al cuadrado de un ángulo, en este caso como estamos utilizando u, he puesto u, más seno al cuadrado de ese mismo ángulo, repito la u, va a ser igual a 1. Fíjense entonces que vamos a despejar lo que sería el coseno de u para entonces sustituir ese valor acá. Si despejamos coseno de u, vamos a tener coseno al cuadrado de u va a ser igual al 1 que tenemos de este lado, y el seno al cuadrado de u que está positivo va a pasar negativo al otro lado, quedándome menos seno al cuadrado de u. Fíjense que todavía no tengo coseno, tengo coseno al cuadrado. Entonces tengo que pasar el exponente al otro lado y recuerden que pasa como raíz. Entonces vamos a tener coseno de u va a ser igual a la raíz de 1 menos seno al cuadrado de u. Muy bien, entonces vamos a sustituir acá. Entonces vamos a decir que u' va a ser igual a la derivada de x dividiendo la raíz de 1 menos seno al cuadrado de u. Muy bien, recordemos que habíamos dicho al inicio que u va a ser igual a arc cotangente. ¿De dónde rayos no sacaste si era cotangente? Rayos. Recordemos que habíamos dicho al inicio que u va a ser igual al arc coseno de x. Bien, entonces si u es igual al arc coseno de x, la derivada de u, recuerden que estamos aplicando lo mismo a ambos lados, ¿verdad? Si derivo u, me va a dar la derivada de arc coseno de x. Entonces eso me quiere dejar dicho que u' va a ser igual a la derivada de arc coseno de x. Bien, la u' va a ser igual a esta. Entonces tengo acá u', puedo sustituirla. Vamos a escribir entonces en la parte de acá abajo. Y vamos a tener que en vez de u', como u' es igual a la derivada de arc coseno de x, vamos a ponerlo acá. Entonces vamos a tener, muy bien, entonces acá tenemos que arc coseno de x' va a ser igual a u'. Entonces podemos poner esto de u' en la parte de acá. Entonces nos va a quedar que x' dividido la raíz de 1 menos seno al cuadrado de u. Podemos llevar seno al cuadrado de u a términos de x. Recordemos que seno de u es igual a x. En este caso, como tenemos seno de u al cuadrado, entonces seno de u al cuadrado va a ser igual a x al cuadrado. Entonces vamos a poner aquí igual que x', entonces raíz de 1 menos x al cuadrado. Y recordemos que x' habíamos dicho que era igual a 1. Entonces vamos a sustituir x' y vamos a poner 1 raíz de 1 menos x al cuadrado. Y esta sería la solución de arc coseno de x. Fíjense que acá le había dicho que le iba a dejar la x expresada, la derivada, para que veamos algo. Vamos a tomarlo acá, donde lo tenemos subrayado en rojo. Y fíjense que llevé la expresada x', que sería x, el argumento, en este caso del ángulo que tenemos del seno. Si llevamos esto a una fórmula general, entonces me va a quedar que la fórmula de arco seno, en este caso de cualquier ángulo que tenga, vamos a ponerle b, va a ser igual a la derivada de b dividido la raíz de 1 menos b al cuadrado. Esto me quiere dejar dicho que si por ejemplo tengo en un caso arco seno de 2x, la derivada de esta solución, vamos a tomar lo que sería su ángulo y vamos a encontrar su derivada. Si lo estamos haciendo mediante la definición, tomamos esta fórmula, resolvemos el ángulo y ya sabemos que esto va a ir en la parte de arriba dividiendo lo que sería la raíz de 1 menos b al cuadrado, donde b ya sabemos que va a ser 2x. Entonces
resolviendo esto con la fórmula que ya hemos encontrado inicialmente, vamos a tener que b', si han seguido la lista de reproducción ya sabrán que la derivada de esto sería 2. Entonces la derivada de esta parte, vamos a ponerle prima, va a ser igual a lo que sería la derivada de 2x sería 2, dividido la raíz de 1 menos 2x al cuadrado. Sería la solución de esta parte de acá. Pero la solución que hemos encontrado de arcoseno de x sería 1 partido raíz de 1 menos x al cuadrado. Y este ejercicio está ok. Hasta aquí fue el video de hoy, espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden dejar su me gusta y suscribirse al canal. Ahora vamos a tener nuestro video número 40, en el cual vamos a resolver arco coseno de x. Les invito a que traten ustedes de resolverlo. Van a utilizar el mismo método que utilizamos aquí, utilizando la misma fórmula de coseno al cuadrado de u más seno al cuadrado de u igual a 1. Van a despejar la derivada que le debe el coseno y así pues el mismo procedimiento que hemos hecho acá. Así que traten de resolverlo y nos vemos en el próximo video. Allá nos vemos.